Bueno, se tiene definida la entalpía molar de una mezcla de dos componentes. Vamos a comentar que los componentes son acetona y metanol. Le voy a llamar acetona al componente 1, metanol el componente 2. Y la entalpía molar de toda la mezcla se comenta que está dada por esta ecuación. H, que está en unidades de joules por mol, se puede calcular en términos de las fracciones molares del componente 1 y 2 con base a esta fórmula, 9x1x2 más x1 al cuadrado. Me dice el valor de la entalpía molar de toda la mezcla. Con base a esto, me pide determinar las propiedades molares parciales de cada componente. Esto es H1 molar parcial y H2 molar parcial. Si se sabe que una mezcla contiene 60% mol del componente 1. Ese es el inciso A. El inciso B hay que determinar la entalpía molar parcial de cada componente cuando se adiciona en una cantidad muy pequeña a una solución formada por el otro componente puro. Eso por definición me piden entalpía molar parcial del componente 1 a dilución infinita y entalpía molar parcial del componente 2 a dilución infinita. Bueno, recordando que las propiedades molares parciales representan el impacto que tiene dentro de la propiedad de la mezcla la adición por cada mol de sustancia de un componente, del componente 1 o del componente 2. Tenemos estos datos. Como yo conozco la función que representa la propiedad molar de la mezcla, directamente H, para una mezcla binaria ya comprobamos que las dos ecuaciones que tenemos acá arriba son válidas. En este caso M, recordemos que la podemos sustituir por cualquier función de estado. M puede ser energía interna, entalpía, entropía, puede ser volumen, energía libre de Gibbs, etc. Entonces, estas dos funciones de arriba me sirven para determinar propiedad molar parcial del componente 1 y propiedad molar parcial del componente 2. Ya dedujimos de dónde se obtienen. Ahora vamos a utilizarlas para representar las propiedades molares parciales de los dos componentes. Para esta mezcla, la interpretación de estos datos es la siguiente. Digamos que el sistema tiene dos fases. Aquí se está representando como una fase alfa y una fase beta. Y en estas dos fases se tiene una mezcla de acetona-metanol. La fórmula que nos dan, o esta función H, representa el valor de la entalpía molar que tiene la mezcla. Esto es entalpía molar, pero de toda la mezcla ya con la especie 1 y 2 adicionada. Esto es entalpía molar de la mezcla. Y noten que el valor de entalpía molar cambia cuando yo cambio la proporción entre acetona y metanol. X1 y X2 son fracciones molares que representan el número de moles de cada componente entre el número de moles totales. Lo que me piden es evaluar cuánto vale la entalpía molar parcial del componente 1 y del componente 2. Si el componente 1 es acetona, yo voy a evaluar el impacto que tiene el adicionar acetona pura a este sistema por unidad de mol. Específicamente es la propiedad molar parcial 1. ¿Cuánto cambia la entalpía de la mezcla cuando yo adiciono un mol de acetona puro? A eso es H molar parcial 1, que se mide en joules por mol. Igual para metanol puro. Para metanol puro, yo voy a evaluar el impacto que tiene adicionar un mol de metanol sobre esta mezcla. Eso se entiende que es la propiedad molar parcial del componente 2. El impacto lo voy a evaluar en entalpía. ¿Cuánto cambia la entalpía de la sustancia o de la mezcla cuando yo adiciono un mol de cada componente? Para esto, bueno, comentábamos que estas dos ecuaciones de arriba son válidas para mezclas binarias.
Entonces yo voy a cambiar M por entalpía. M lo voy a cambiar por entalpía y esto me quedaría entalpía molar parcial 1 es igual a entalpía molar, esto es solo H, más X2, que es fracción molar del componente 2, por la derivada parcial de esa función H con respecto a X1. Y para el componente 2 yo cambio igual M por H. Entonces voy a tener funciones que van a representar propiedades molares parciales. Propiedades molares parciales de ambas especies. Bueno, el objetivo de este problema es primero hacer notar que las propiedades molares parciales dependen de la composición y segundo, evaluar la facilidad o la versatilidad que tiene representar la propiedad molar de una mezcla en términos de fracciones molares. Usualmente estas funciones se obtienen de datos experimentales. Bueno, ¿cómo se pudo haber medido? Probablemente en un laboratorio se midieron valores de fracciones molares para mezclas de diferente composición y se midió el valor de entalpía. Ya hemos visto gráficamente, si yo tengo el valor de entalpía, cómo puedo determinar la fracción o la entalpía molar parcial. Bueno, de acuerdo a esto, si yo tuviese datos de varias soluciones diferentes con varias composiciones diferentes y datos de entalpías, esos datos de entalpía se ajustan a una ecuación o una fórmula que represente todo el rango. Eso matemáticamente se llama regresión. De ahí proviene este valor para la función entalpía. Bueno, vamos a comenzar entonces por el inciso A. Para el inciso A yo voy a cambiar esta ecuación por entalpía. Yo voy a tener que la entalpía molar parcial del componente 1 es igual a la entalpía molar más X2 por la derivada de M, aquí M debe ser entalpía, con respecto a X1. Sustituyan ahí H, entonces yo tendría entalpía molar del componente 1 es igual a 9X1, X2. Yo ahora la voy a sustituir como la función, todavía no sustituyo valores numéricos. Sería 9X1, X2 más X1, eso es solamente H, ahí, más X2 por la derivada de H con respecto a X1. Necesito derivar esto con respecto a X1. Profe, pero no le vamos a dejar uno de cuadrado. Cierto. Aquí falta un cuadrado. Ahí nos falta un cuadrado, aquí tengo un cuadrado. Más 2x1. Ajá, deriven eso con respecto a X1. Bueno, sería 9X2 más 2 veces X1. Y eso yo lo coloco aquí. 9X2 más 2 veces X1. Lo que sigue es hacer álgebra y buscar eliminar términos. Yo tendría entalpía molar parcial 1 es igual a 9X1 X2 más X1 al cuadrado más, si ustedes multiplican ahí término a término, les queda 9X2 al cuadrado más 2 veces X1 X2. Aquí yo tengo términos semejantes englobados en X1 y X2. Esos dos yo los puedo sumar. 9 veces X1 X2 más 2 veces X1 X2 me da 11. Sería 11 X1 X2 más X1 al cuadrado más 9 veces X2 al cuadrado. Bueno, esa fórmula que está de verde representa la entalpía molar parcial del componente 1
en términos de las fracciones molares. Y es una función. Cambia cuando cambia la composición. Bueno, lo que resta ahora es sustituir. Yo ya tengo definida la función de entalpía molar parcial del componente 1. Esto nos dio 11 por x1, x2 más 9 x2 al cuadrado más 1 por x1 al cuadrado. Bueno, para el inciso A me pide del primer componente cuál es la composición de una mezcla que tiene 60% componente 1, 40% componente 2. Entonces voy a sustituir ahí x1 como 0.6, x2 como 0.4. Bueno, esto se calcula sabiendo que la suma de x1 más x2 vale 1, entonces 1 menos x1. Si sustituyen ahí les da el valor de la propiedad molar parcial 1 en joules por mol, porque esto también está en joules por mol. Bueno, sustituyan, yo tendría con x1 y x2 de 0.6 y 0.4 respectivamente. Si les da más o menos 4.4 joules por mol. Esta es la propiedad molar parcial del componente 1. Bueno, ahorita lo interpretamos. Para el componente 2 se va a hacer lo mismo, solamente que yo requiero sustituir en la ecuación de M2. Propiedad molar parcial 2. Aquí. Para el componente 2 exactamente igual. Hay que sustituir ahora en esta ecuación. Yo tengo entalpía molar parcial del componente 2 va a ser igual a entalpía H. La voy a sustituir aquí. 9x1 x2 más x1 al cuadrado menos x1 por la derivada de h con respecto a x1. Bueno, hay que derivar esta h con respecto a x1. ¿Cuánto me daría? Bueno, 9x2. Ya la tenemos, me da lo mismo que la anterior. Más 2 veces x1. Aquí me da 9x2 más 2 veces x1. Reduzco términos, puedo multiplicar término a término. Los factores que están en el paréntesis sería x1 por 9x2 y x1 negativo por 2x1. Nada más hagan el álgebra. Me quedaría propiedad molar parcial 2 es igual a... Noten que este término se puede cancelar con este, porque ahí me queda también 9x1, x2 con signo negativo. Lo voy a ignorar. Me quedaría x1 al cuadrado y menos 2x1 al cuadrado. De este segundo término, x1 negativo por 2x1 me da menos 2 veces x1 al cuadrado. Yo puedo aquí sumar términos semejantes, me da menos x1 al cuadrado. Esa es la función. Entonces, sustituyan, porque yo lo requiero evaluar en x1 de 0.6. Entonces, si sustituyan x1 como 0.36, entalpía molar parcial del componente 2 va a ser menos 0.36 y estos son joules por mol. Esto equivale a sustituir 0.6 y elevarlo al cuadrado, porque x1 se define como 0.6. Ese va a ser el valor de la segunda propiedad molar parcial. Vamos a interpretar el resultado. Nosotros tenemos ya definidas las funciones que expresan
la propiedad molar parcial del componente 1. Esa función nos dio esta de aquí, 11x1x2 más 9 veces x2 al cuadrado más x1 al cuadrado. Bueno, esta ecuación representa el impacto que tiene la propiedad o el impacto que tiene sobre la propiedad de entalpía adicionar un mol de la especie 1. La especie 1 es acetona. Y bueno, para una mezcla que específicamente tiene 60% acetona, 40% metanol, ese valor ya lo calculamos y nos dio 4.44 joules por mol. Yo tengo también definido el valor de la propiedad molar parcial 2. Para la propiedad molar parcial 2, la función nos dio menos x1 al cuadrado. Y para esta misma mezcla, si yo adiciono un mol de sustancia, es decir, un mol de metanol, el impacto es negativo, es menos 0.36 por cada mol. Bueno, ¿qué me dice esto? Para una mezcla exactamente con estas composiciones, 60% acetona, 40% metanol, si yo adiciono un mol de acetona, la entalpía va a aumentar 4.44 unidades. Si yo adiciono un mol de metanol, la entalpía va a disminuir 0.36 joules de entalpía. Pero solo para esa composición. Si yo cambio las composiciones, se van a obtener nuevas propiedades molares parciales que yo podría determinar con estas fórmulas. Bueno, hay otro aspecto que también vamos a considerar. Para esta solución comentamos x1 vale 0.6, x2 vale 0.4, ambos deben sumar 1. Hay que calcular la entalpía de la mezcla. ¿Cuál sería la entalpía molar si ustedes sustituyen x1 como 0.6 y x2 como 0.4? Bueno, les da 2.52. Gracias. Esta es la entalpía de la mezcla. Cada mol de mezcla tiene un valor de entalpía equivalente a 2.52 joules, que yo lo pude calcular utilizando la función que tengo inicialmente. Noten que aquí también se cumple para la solución total la ecuación que nosotros hemos estado utilizando. La entalpía de la mezcla debe ser igual a x1 por entalpía molar parcial 1 más x2 por entalpía molar parcial 2. Ambas son entalpías molares. Si ustedes hacen esta operación, también les debe de dar exactamente lo mismo, 2.52 joules por mol. Entonces, se cumplen estas dos, porque para poder deducir estas ecuaciones, bueno, yo asumí que es válida esta ecuación. Entonces sí se debe de cumplir. Tengo esas dos formas de calcular la propiedad total, ponderando con fracciones molares y propiedades molares parciales, o bien la ecuación general. Esa sería la interpretación y bueno, las respuestas para el inciso A. Bueno, vamos a continuar entonces con el inciso B. El inciso B me pide entalpía molar de cada componente cuando adiciono en una cantidad muy pequeña a una solución formada por el otro componente puro. Esto se llama propiedad molar parcial a dilución infinita. ¿Cómo interpreto eso? Bueno, lo que me están pidiendo a grandes rasgos es propiedad molar parcial del componente 1 a dilución infinita y propiedad molar parcial del componente 2 a dilución infinita. ¿Qué significa dilución infinita? Bueno, significa que en una mezcla ese componente está en una proporción muy pequeña. Físicamente, yo lo puedo interpretar así. Pensemos que yo quiero calcular la entalpía molar parcial del componente 2 a dilución infinita. El componente 2 es metanol. ¿Qué significa esto? Es el valor que alcanza
la entalpía molar del metanol en mezcla cuando yo adiciono una cantidad diferencial de ese componente a una solución formada por el otro componente puro. En este caso sería adicionar metanol en una cantidad muy pequeña diferencial a una solución donde solo tengo acetona en especie pura. ¿Por qué es importante las propiedades molares parciales a dilución infinita? Principalmente porque representa el límite máximo donde la propiedad cambia más. Es posible, bueno, dependiendo de la naturaleza química de las dos especies, si yo adicionara, pensemos, una sola molécula de esta sustancia acetona pura, bueno, lo que sucede usualmente es que el resto de las moléculas se encapsulan en esa sola molécula. Entonces eso hace que haya un cambio en la mezcla. Hay un cambio referido a ese movimiento de cargas electrostáticas. Entonces, por eso es que el metanol, bueno, que tiene esta fórmula, esta es la fórmula condensada del metanol. Vemos que tiene grupos aquí oxígeno, tiene electrones libres, entonces es susceptible a formar puentes de hidrógeno con la acetona. Bueno, la acetona es la cetona que tiene dos átomos de carbono. Esto tiene CO y esto tiene un hidrógeno. CH3, CO. Entonces, en este caso, la propiedad molar parcial de cada componente está referido a un límite. Este es el límite que alcanza la propiedad. Sería el límite de la función de la propiedad molar parcial del componente 1 cuando la composición de ese componente tiende a ser cero. Es decir, cuando está infinitamente diluido. Como x1 más x2 siempre da 1, bueno, aquí yo también puedo cambiar el límite cuando la otra variable tiende a ser 1. Cualquiera de las dos es válido. Y en el otro caso es exactamente lo mismo. Sería el límite que alcanza la propiedad, pero en este caso del componente 2, cuando el componente 2 prácticamente está infinitamente diluido, cuando su fracción tiende a ser 0. O bien la fracción del otro componente tiende a ser 1. Esos son los valores límites, se llaman propiedades a dilución infinita. Bueno, entonces vamos a realizar estos límites dado que yo ya tengo los valores de cada función. Vamos a retomar, entonces yo ya tengo definida la función para propiedad molar parcial 1. Del inciso A esto me dio 11, x1, x2, más me dio 9, x2 al cuadrado, más x1 al cuadrado. La propiedad molar parcial del componente 1 a dilución infinita, así se representa, es igual al límite de esa función cuando x1 tiende a ser 0 o cuando x2 tiende a ser 1. Entonces, básicamente, bueno, este es un límite muy sencillo, hay que sustituir en la función de arriba x1 como 0, x2 como 1. Lo que es x1 se cancela, aquí x1 está multiplicado por 0 y acá también. Me quedaría 9 veces x2 al cuadrado, o sea 9. Y esos son también joules por mol. Noten que la propiedad molar parcial a dilución infinita del componente 1 es mayor que en una mezcla 60-40. Ese es un valor límite.
y tiende a ser el límite máximo o el límite mínimo, que esa sustancia cambia la propiedad total de la mezcla. Puede ser positivo o negativo. Para la propiedad molar parcial 2 a dilución infinita vamos a utilizar esta ecuación que está ahí, menos x1 al cuadrado. Entonces, de manera idéntica, la propiedad molar parcial 2 a dilución infinita es el límite cuando x2 tiende a 0, el componente 2 está infinitamente diluido, o bien x1 tiende a 1, de entalpía molar parcial 2. Y esto es el límite cuando x2 tiende a 0 y x1 tiende a 1 de esta función de arriba, menos x1 al cuadrado. Esa sería la propiedad molar parcial del componente 2 a dilución infinita. Vamos a sustituir x1 como 1. Bueno, sería menos 1 al cuadrado. Entonces la propiedad molar parcial 2 a dilución infinita es 1. Joules por mol, negativo. Si la propiedad es cuando este componente está infinitamente diluido, casi su composición tiende a ser 0. Si a mí me dio entonces menos 1 joules por mol. Bueno, vamos nada más a interpretarlo. Este equivale a el impacto que tiene sobre la propiedad la adición de 1 mol de metanol sobre acetona puro o sobre acetona pura. En este caso, por cada mol que adiciono, la entalpía molar parcial de dilución infinita es menos 1 joules por mol, menos 1 joule por mol, lo que significa que cada mol que adiciono yo a acetona pura disminuye su entalpía exactamente en 1 joule. Y es análogo para el otro componente. Para el componente 1, bueno, cada mol que adiciono yo de acetona a etanol puro cambia su entalpía en 9 joules. En este caso el componente 1 aumenta la entalpía de la mezcla, el componente 2 disminuye la entalpía de la mezcla. Esa sería la discusión y esa sería la conclusión.